Entonces, piensen bien qué es lo que quieren, replantéense sus decisiones y lo que sea que decidan, si necesitan apoyo adicional para pasar la materia, pues estoy dispuesto, es mi trabajo, aunque no me paguen, pero si realmente lo que quieren es irse a su casa, ya váyanse, ¿sale? Échenme la culpa. Entonces, bueno, vamos a empezar. Patología del endometrio. Esto es básicamente lo que vamos a ver, como siempre, desde la histología normal, que jamás se nos voy a preguntar en un examen, porque ese no es el tema. Las lesiones premalignas, que son muy importantes, porque muchas veces las ven como algo obvio, o no saben identificarlas, y no saben cachar que su paciente tiene un precursor del cáncer. Las neoplasias epiteliales, que vamos a ver, las neuroendócrinas, que son parte de las epiteliales, las mesenquimales, las mixtas, los linfomas, o sea, las mesenquimales y el estroma, músculo. Las mixtas, los carcinosarcomas, epitelio con músculo. Los linfomas, los linfoides, los secundarios, las metástasis. El transoperatorio, que ya sabemos qué es, y el reporte histopatológico, lo mínimo que tenemos que contener. Les recomiendo ese artículo de Lancet. Realmente el del Primer de Nature está un poco viejito, pero el de Lancet, pues la verdad sí está bastante decente, es como el 2022. Histológicamente, el endometrio es bien difícil, porque a lo largo del ciclo menstrual este va cambiando su morfología y adaptándose al estímulo hormonal que tanto se produce de forma intrínseca como al que de forma extrínseca llega a inducir sobre él. ¿A qué me refiero de esto? A la producción de hormonas fuera del sistema genital, a la producción de hormonas mediadas por el sistema nervioso central y por supuesto también a las hormonas que se encuentran administradas de forma exógena, ya sea en pacientes que tienen métodos anticonceptivos o en pacientes que tienen terapia de bloqueo de receptores hormonales, que también altera por supuesto la biodisponibilidad de las hormonas, ¿sale? Pues básicamente el endometrio se compone por la capa epitelial, que es esta, el endometrio tal cual, el epitelio glandular, el miometrio, que es la capa muscular gruesa con bastante resistencia que tiene el útero, y el perimetrio, que realmente es el recubrimiento que tiene la parte final. Ahora, ¿podemos ver intercambio de los componentes en esto? Sí, sí se puede ver, pero en procesos patológicos, y ahorita lo vamos a platicar. Otra cosa bien importante es el componente vascular del endometrio. Como pueden ver, las arterias principales que van de la arteria uterina a la arteria arcuata y todas sus ramificaciones, ven que realmente el suministro de sangre es muy grande. No solamente es grande, es extremadamente superficial y vasto. ¿Qué significa esto? Que cualquier componente invasor, por más poco profundo que sea, se va a encontrar con acceso a una red vascular muy grande. Entonces la posibilidad de metástasis en el carcinoma de endometrio tiende a ser un poco más alta que en otros tipos de neoplasias. Incluso hablamos de que aunque no observemos un componente invasor franco, pero el tumor sea mayor de 2 centímetros, ya tiene el riesgo de metástasis y a ese paciente se le tiene que hacer linfadenectomía. Nada más por eso, por el simple hecho de que histológicamente hay una gran cantidad de vasos superficiales, ¿ok? Y esto por supuesto es muy importante porque al endometrio ser un tejido sumamente cambiante, pues requiere un suministro sanguíneo básico, ¿de acuerdo? Ahora, cuando nosotros lo vemos en el corte histológico, realmente lo que observamos es una maraña de fibras musculares lisas principalmente, las arterias arciformes, fibras nerviosas, que bueno, aquí no se ven, y otras arterias más pequeñas. ¿Por qué? Porque el endometrio, el útero, lo que necesita es poder controlar su sangrado, ¿sabe? Cuando sea un parto, cuando tenga una hemorragia o lo que sea, este intercalamiento entre fibras musculares lisas que rodean, y no solamente rodean, sino intersectan a los vasos sanguíneos, aún como las arterias arciformes, que son muy gruesas, al estar rodeadas por el músculo y comprimirse, pues puede eliminar muy fácilmente cualquier evento hemorrágico. Hay veces que claro que no se puede, pues tiene que traer histerectomía y lo que ustedes quieran. Entonces el endometrio, realmente desde un punto de vista muy básico, está cubierto o recubierto por epitelio cilíndrico, el cual sí puede tener cierta atipia, puede verse un poquito feo, por lo mismo de que está en constante recambio. Ahora lo vamos a ver en diferente morfología de acuerdo a la etapa menstrual, a la etapa del ciclo menstrual en que se encuentra. Por ejemplo, en la etapa proliferativa,
tendemos a ver luces glandulares redonditas, chiquititas, espaciadas entre sí, con luces muy rígidas, porque está proliferando, no está produciendo. En la fase secretora, que ahora sí tiene secreción tal cual, secreción linfoide, secreción hormonal, lo que ustedes quieran, tenemos estas luces glandulares que se ven serpentiformes, como pueden ver acá, e incluso el epitelio por dentro también tiene esa morfología, con mucha secreción interluminal, y que particularmente en esta fase es cuando observamos el patrón en teclas de piano, así se le llama, porque así se llegan a observar por las vacuolas que tenemos entre los núcleos. Y en la fase menstrual es cuando vemos mayor proliferación de vasos sanguíneos, vemos un intercambio entre ambas fases, y de hecho ahí es cuando ya podemos empezar a ver los cambios degenerativos del epitelio, porque ya está por desprenderse o ya se está desprendiendo. Pero, por ejemplo, la fase proliferativa, de la fase secretora, que como les decía se ve les decía que en la proliferativa se ven redonditas y chiquitas, pero esto es cuando hacemos un corte sobre el eje menor, pero cuando hacemos un corte sobre el eje mayor las vamos a ver serpentiformes. Entonces, por supuesto que la histología depende de cómo ha sido trabajado el órgano. En la fase secretora tenemos el patrón que les decía en teclas de piano, de la cual así se ven. Y en la fase menstrual, la proliferación de vasos sanguíneos. ¿Vale? Y todo esto va a depender, como les decía, por supuesto, de la etapa del ciclo menstrual en la que se encuentre. Realmente esto no tiene mayor importancia para mí en patología, sí tiene para toda la parte hormonal, pero lo van a ver en gineco, así que no hay problema. Ahí lo estuvieron. Ahora, el carcinoma cervicuterino realmente clínicamente se va a expresar, o bueno, cualquier patología endometrial se va a expresar con sangrado la gran mayoría de las veces. Ojo, no siempre sangrado. Por ejemplo, los carcinomas serosos se puede ver flujo o descarga transparente de la sanguinolenta, entonces hay que tener cuidado. Pero realmente, el porcentaje de mujeres que tienen sangrado uterino anormal y que son menores de 50 años, en el 1% de los casos va a estar asociado a cáncer. Si son mayores de 50 años, en el 3% de los casos va a estar asociado a cáncer. Pero si son mayores de 80 años, en el 23% de los casos va a estar asociado a cáncer. ¿Okay? Ahora, de lo que hayan leído ustedes, ¿qué tipo de neoplasias podríamos esperar aquí, en este grupo y en estos dos grupos? Eso es importante. Endometrioide, ¿en cuál? En el 1. En el 1 vamos a tener el endometrioide y el mucinoso, en mujeres que todavía se encuentran en etapa premenopáusica. Y en las mayores de 50 años, bueno, ¿cuál es el punto de 50? Porque es la etapa promedio de la menopausia, pero puede variar. Nos hablamos de postmenopáusicas o menopáusicas. ¿Qué tipo de neoplasia vamos a encontrar acá? ¿Cuál? Alto, seroso, ¿qué otro? Células claras, que son los dos prototipos de alto grado. Muy bien. Ahora, siguiendo el protocolo en estas mujeres que tienen sangrado uterino anormal postmenopáusico, ¿qué es lo primero que se tienen que hacer? Ultrasonido transvaginal, ojo, transvaginal. No sirve de nada el abdominal, ¿va? Ahora, hay diferentes puntos de corte realmente. En esta escuela te están hablando de que el punto de corte del espesor endometrial es de 5 milímetros. Hay otros que te van a decir que son 10 y hay otros que todavía que tienden a tener más precaución con su población, como los países, entre comillas, de primer mundo, ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra y algunos otros, donde la incidencia de cáncer endometrial es mayor, tienen puntos de corte todavía menores, de 3 milímetros. ¿Qué significa esto? Que si el espesor endometrial es mayor a 3 milímetros, está recomendado e indicado hacer biopsia de endometrio. ¿Ok? Entonces, bueno, se hace el ultrasonido y el resultado dice que tiene un grosor endometrial menor a 5 milímetros. Pues se tiene que hacer examinación con espéculo nada más y no es requerida la biopsia. Ahí se dice, reafirma con tu paciente que seguramente se trata de un problema hormonal, que se va a mantener en vigilancia y la mandas a su casita. Esto es algo bien importante, reafirmar con tu paciente y controlar en parte su estrés, ¿no? Luego, si tienes un grosor mayor a 5 milímetros, pero con contorno regular, ¿a qué me refiero? Que tal cual el endometrio se ve como esta pantalla, o sea, engrosado pero lisito,
no vas a tener un riesgo tan alto como si fuera irregular. En ese caso, sí está indicada una biopsia endometrial y es bien común, de verdad, bien común que las muestras sean inadecuadas de endometrio. Tiende a ser muy escaso. Entonces, cuando es inadecuado, pero tiene datos de bajo riesgo, realizas otro ultrasonido posteriormente y se le mantiene vigilancia. Pero si tiene un datos de alto riesgo y el ultrasonido sigue siendo anormal, vamos a tener que pasar al otro lado del protocolo. Histeroscopía con biopsia endometrial. ¿Qué es esto? Meter una camarita en la cavidad endometrial y selectivamente tomar las biopsias de los sitios más sospechosos. ¿Okay? Aquí en Cuernavaca solo conozco a uno que hace eso propiamente, el doctor Vela Cantorán, si lo necesitan algún día. Él trabaja en Corporativo del Lago, que está atrás de galerías, donde está la fiscalía. Ahí trabaja él, se los recomiendo, es muy bueno. Bueno, que sería el mismo protocolo que si tienes un grosor endometrial con irregularidades mayor a 5 milímetros. Idealmente hay que hacer histeroscopía. Si no tienes acceso a ese tipo de entrenamiento, pues bueno, puedes hacer una MEU o puedes hacer cualquier otro tipo de técnica para extraer el tejido y con suerte será suficiente. Pero en la gran mayoría de los casos es inadecuado. Si el resultado es normal, pues en su casita, y si el resultado es cáncer de endometrio, pues bueno, se sigue el protocolo por otras vías. ¿Dudas hasta acá? Ok. La clasificación de la OMS vamos a tenerla en tumores epiteliales y sus precursores, en las neoplasias neuroendocrinas, las mesenquimales, los tumores mixtos, las neoplasias linfoides y los secundarios. Era lo que veíamos. Y nos vamos a ir platicando poco a poco. Ahora, las lesiones benignas, que no me gusta llamarlo pólipo benigno, pues todos los pólipos son benignos. Entonces, si el pólipo se malignizara o tuviera componente neoplásico, pasaría a llamarse adenoma o adenocarcinoma, ¿estamos de acuerdo? Esto fue gran parte de lo que ya platicaron sus compañeras en clase pasada, pero acuérdense que los pólipos pueden tener un origen en el cervix, en el endocervix, pero también pueden tener origen en el endometrio. Y en este caso, pues encontramos el pólipo en la región más superior. Entonces, difícilmente vas a alcanzar a biopsiar ese pólipo. Y deja tu biopsiar, tal vez solamente eso. Eliminarlo para poder detener el sangrado también es complejo, por eso se favorece la histeroscopía. Pero ojo, los pólipos de tipo endometrial también pueden nacer en su segmento más inferior, que tal cual se llama segmento uterino inferior. Y se encuentra entre la transición del endocervix, que tiene este aspecto como arrugadito, con el endometrio, que tiene un aspecto liso. Aquí encontramos el segmento uterino inferior, aquí se originan pólipos y aquí se originan carcinomas, y si están en este sitio son de mayor riesgo. Entonces, ojo, si aquí tenemos un pólipo de tipo endometrial, este puede llegar a protruir, puede llegar a ser muy grande, salir por el orificio exocervical o ser observable ahí, y cuando le toman la biopsia, el patólogo dice, no, es pólipo o tejido de tipo endometrial, y se enojan, pero yo lo vi en cervix. Pues sí, pero realmente es que se nació en el endometrio y tuvo extensión hasta acá abajo, o sea, curvó por gravedad y logró llegar hasta este sitio. Y no significa absolutamente nada, simplemente era un pólipo más grande de lo normal. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que les decía. Si ven, este nace en el segmento uterino inferior y vean cómo se prolonga hasta la parte inferior del endocervix. ¿Sí? Y pueden incluso notar el cambio de consistencia o el cambio de textura, perdón, en el pólipo, que es lisito, o sea que es tejido de tipo endometrial, y compárenlo con el de al lado, que es el endocervix, que es rugosito. ¿Sale? Así es como se observan. No se espanten si lo ven. Neoplasias, o bueno, más bien proliferaciones bien circunscritas, que tienden a ser hemorrágicas, que tienden a tener vasos ramificados. Realmente, si no tiene la paciente sangrado o tiene erosión del mismo, ni siquiera se va a enterar que tenía eso. Ahora, molde endometrial. Este es un término que les encanta a los patólogos más viejitos porque se lavan las manos. Esto tiende a pasar cuando la mujer se encuentra en un estímulo hormonal importante y el endometrio crece tanto, se residualiza, se llama, y se vuelve tan expansivo que solito, al crecer tanto y tan rápido, digamos, lleva a su límite su propia irrigación, su propio suplemento de nutrientes. Entonces, al tener esa irrigación limitada, usualmente en su base se vuelve hemorrágica, se vuelve necrótica y se desprende. Entonces, la mujer durante su ciclo menstrual va a tener esto, dismenorrea membranosa, o incluso fuera de su ciclo menstrual, discúlpeme.
porque no es necesariamente asociado. Dismenorrea membranosa, que es tal cual la expulsión de tejido a través del canal vaginal. En los animales se le llama deciduoma, así no se puede usar en los humanos, pero hay patólogos que lo usan, pues aguas ahí, porque en los animales sí es una neoplasia el deciduoma, en los humanos lo vamos a llamar así, dismenorrea membranosa. Y es bien importante que le soliciten al patólogo el patrón histológico, o sea, ok, sí, expulsó tejido endometrial, pero era tejido endometrial en fase proliferativa, en fase secretora, en fase mixta, en fase menstrual, tenía hiperplasia, tenía displasia. Vaya, le tienen que decir al patólogo, oye, ¿en qué fase se encontraba? Porque eso va a ser muy útil para el ginecólogo para saber qué terapia podría utilizar, ya sea terapia hormonal, terapia de bloqueo o lo que sea necesario para este caso en particular. Porque luego, les digo, realmente pasa mucho en el INS, me llegan muchos casos así, que nada más los diagnostican como molde endometrial. Eso dice el reporte histopatológico. Y pues de eso a nada, pues mejor nada, la verdad. Hay que sacar el material y volverlo a estudiar, ¿ok? Y puede ser tan llamativo como esto. O sea, un tejido que expande por completo la cavidad endometrial, que aquí es como si estuviéramos al útero partido a la mitad, que expande por completo la cavidad endometrial, que tiene forma polipoide, que tiene forma irregular y fácilmente se puede confundir con un carcinoma. Entonces, acuérdense, no toda expansión de la cavidad endometrial es necesariamente una neoplasia maligna. Y vean, este es otro ejemplo de un molde endometrial sumamente fluido. Puede ser tan grande como una neoplasia. Ahí lo quitaron quirúrgicamente, pero si es muy grande no se logra expulsar por completo, se va expulsando por partes. Pero pues, vamos. Ahora, hiperplasia endometrial. Es un término muy malo que usan los ginecopatólogos porque de nuevo se confunden los términos. Realmente la hiperplasia del endometrio ya tiene, o sus células ya tienen ganancias de mutación, particularmente las que le permiten proliferar el epitelio. Entonces estamos hablando de una neoplasia verdadera, pero se sigue utilizando el término hiperplasia porque así fue acuñado desde un inicio. Pues ni modo, esta es la terminología utilizada la OMS en la clasificación previa, que la hiperplasia simple sin atipia, hiperplasia compleja sin atipia, hiperplasia simple con atipia, hiperplasia compleja con atipia. Que era como de, se ve bonita, se ve más o menos, se ve un poco más fea, se ve muy fea. Básicamente eso era lo que querían decir. No tiene reproducibilidad entre patólogos, entonces se decidió quitar esas categorías. Ahora, vamos a ver que la hiperplasia con atipia, que ahorita vamos a hacer uno por uno, tiene un 23% de riesgo de progresión a carcinoma. La hiperplasia sin atipia tiene un 2% de progresión a carcinoma. Entonces, estamos hablando de un evento hiperplásico con posibilidad de progresar a cáncer. Pues realmente no es así. Un evento hiperplásico progresa a una neoplasia benigna y la neoplasia benigna progresa al cáncer, ¿no? Nunca pasas de la parte benigna a la parte maligna en automático, tiene que haber un proceso. Entonces, bajo esa lógica, la hiperplasia, estamos hablando de un evento neoplásico, en este punto benigno o al menos in situ, ¿sale? Entonces, la hiperplasia con atipia, en la última clasificación de la OMS se puso en el apartado de terminología este nombre, neoplasia intraepitelial endometrial. ¿A poco no tiene ya más sentido eso? Están diciendo que es una proliferación neoplásica que se encuentra contenida por la membrana basal del endometrio. Entonces, el término hiperplasia es sumamente engañoso, no es benigno, no es ni siquiera, perdón, no es reactivo, es benigno con un potencial de malignidad muy alto. Y la hiperplasia sin atipia, desafortunadamente, no ha cambiado el nombre en la última clasificación de la OMS, que fue de hace apenas unos años. Esperemos que en los que vienen se trate de cambiar, pero realmente lo que va a hacer que cambie no es que se mueran los patólogos viejos, ¿no? Los que están coordinando todavía la terminología. Pero bueno, así es esto, ni modo. Una de las principales responsables de esta terminología es la doctora Isabel Alvarado, que apenas vino a la Federación de Colegios de Chile, ¿no? Es una ginecopatóloga internacional muy reconocida y ella advoca bastante a mantener la terminología, que porque si no va a crear más confusión. Y es como, dude, a ver, tu terminología ya causa confusión, o sea, corrígela, ¿no? Pero bueno, no voy a discutir con la maestra. La hiperplasia endometrial sin atipia, ¿a qué nos referimos? Realmente, histológicamente, lo que vemos es que si se acuerdan de la histología normal, las glándulas se encuentran separadas con una cantidad relativamente abundante de estroma, ¿sí? Hay mucho espacio entre ellas. Y aquí están todas muy apretadas, pero siguen formando todavía
estructuras tubulares o túbulo-glandulares, como lo ven acá. No son tan irregulares, aunque esto podría ser lo más irregular aceptable. Los núcleos se encuentran hacia la periferia, bien polarizados, pero tienen displasia de bajo grado. ¿Qué otra cosa tiene displasia de bajo grado de todo lo que hemos visto? Los adenomas en colon, por ejemplo. Pues ¿por qué no le llamamos esto adenoma? Diría yo. Pero bueno. Es básicamente lo que les digo. La relación entre glándula y estroma es 3:1. Si esa está distorsionada o es menor, pues cuando ya utilizamos el término hiperplasia. Las células tienden a ser un poquito más grandes, échale todo el chorro que quieras, pero esto se llama displasia de bajo grado. Ahora, la hiperplasia endometrial sin atipia macroscópicamente puede ser también muy engañosa, incluso requerir estudio transoperatorio para determinar si es maligna, si es benigna o de qué estamos hablando, porque tiende a formar estas frondas que usualmente lo que hacen es expandir el endometrio y tomar esta morfología como de deditos, como de frondas, no sé cómo llamarlo particularmente, pero que si bien pueden ser hemorrágicas y si bien pueden tener un poquito de necrosis, no invaden. Observen, esta es ¿cómo se llama? El espesor del endometrio, lo que observaríamos por ultrasonido, y si ven, pues realmente si esto es de 2 centímetros, esto mide 1 centímetro, más o menos. Entonces es lo que se veía por ultrasonido. El grosor del endometrio, en este caso, es 1 centímetro y por eso se ve así. Ahora, ellos lo llamaban como simple, cuando todavía tenemos un poquito de espacio entre ellas y es realmente focalizada, y la llamaban compleja cuando ya en la totalidad del tejido se observaban las glándulas entre sí. ¿Okay? Ahora, el pronóstico, pues bueno, esto era ya lo que platicábamos hace un ratito, tiene 3 a 4 veces más riesgo de padecer cáncer que una persona normal, aumenta 10 veces en 10 años, si permanece o si se permanece la hiperplasia sin atipia, sin tratamiento o sin abordaje, durante 10 años aumenta el riesgo 10 veces, ¿sale? Y un 3% de riesgo de que avance el adenocarcinoma endometrioide de endometrio. Así es la terminología, así se llama, porque hay carcinoma endometrioide de ovario. Entonces, siempre que les digan adenocarcinoma endometrioide, ¿de dónde? ¿De endometrio o de ovario? ¿Sabes? Sí tiene que estar bien definido eso. Y hay veces que es imposible saberlo, que del endometrio se sube al ovario, del ovario se baja al endometrio y que al final no era de ninguno de ahí.